serie es que la palabra nos guíe, para que todos, desde este momento, jóvenes, niños, en cada una de nuestras áreas, podamos experimentar esa plenitud. Jesús en toda nuestra vida. Por eso vamos a hablar obviamente de nuestra relación con Dios, vamos a hablar del trabajo, de los amigos, del matrimonio, de la soltería, del descanso, de la recreación, en todas las áreas. ¿Cómo poder vivir una plenitud espiritual? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema central de nuestra relación con Dios, la oración. Si hay que empezar por algún tema para plenitud espiritual, hay que empezar por ese. Jesús, el centro. ¿Cómo integrar nuestra vida espiritual? Esa es la meta. Y oremos durante estas 8 semanas. ¿Cómo integrar la vida espiritual a todo lo que hacemos? Porque es muy común. A cada uno de nosotros nos pasa que, como que a veces la vida espiritual como que tiende a ir para un lado y nuestra vida diaria por otro. ¿Cómo poder vivir lo que experimentamos el domingo, pero mañana? Pero mañana también. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, si me permiten leer el pasaje que hoy nos convoca, no está en sus bosquejos todo el texto, pero voy a leerlo el texto completo y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta tremenda aventura. 8 semanas para vivir plenamente y seguir experimentando la gracia del Señor todos los días, en todo momento. No a raticos, sino en todo momento. Marcos 6, versos 30 al 34, el Evangelio dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio a la gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y con respecto a la oración, pues siempre tenemos que aprender algo. Y viene una pregunta. Bueno, ¿tú oras suficiente? Como congregación, ¿oramos suficiente? Y entonces creo que generalmente, uno responde que no. Y hay cierto sentido de culpa. Es porque uno siempre puede orar más. En el día de hoy vamos a hablar de cómo orar y estar seguros que no necesitamos más oración. Librarnos de la culpa que trae a veces el decir: ay, hoy me levanté eso con todo esto afán, hoy no. ¿Cómo salir de eso? Bueno, acompáñenme ahora. Señor nuestro, gracias por, como hemos cantado, tu presencia. Esto no es algo psicológico, no, es tu presencia aquí. Gracias por la bendición de tenerte en nuestras vidas. Y Señor, te ruego que podamos experimentar y aprender a vivir en tu presencia. Señor, ayúdanos
no a orar solamente. Ayúdanos a hacer oración. Ayúdanos a que nuestras vidas sean la mejor oración. Señor, gracias por la invitación que tú nos haces a estar contigo en tu presencia, a descansar en ti. Ayúdanos en esta mañana y toda esta semana a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a poder detenernos un poquito en esa maravillosa invitación que el Señor Jesús le hace a sus discípulos, y miles de años después también nos hace a nosotros como discípulos de Dios. Vengan, vengan y descansen conmigo. Esa es la invitación que le hizo a sus discípulos y nos hace a nosotros en esta mañana. Él sabe de tu estrés, de tus dificultades, de tus pecados, de todos los rollos en que estás metidos. Y le dice, vengan, vengan. Descansemos un poco, tengamos paz. Este pasaje está en un contexto, porque algunos le dicen, ay sí, pues venga, descansemos un poco y con todos los problemas que tengo mañana que enfrentar. ¿Cómo? El Señor sí, venga, descanse, pero ¿y mañana qué? ¿Quién va a pagar las cuentas? O lo que sea. Miren, ese pasaje está en un contexto interesante. Los primeros 6 capítulos, en general, el Evangelio de Marcos es una acelere completa. Y esto le dice el Señor Jesús en medio de una situación, no hay cualquier cosa. Habían pasado varias cosas. En primer lugar, el Señor empieza su ministerio y todo animado entre la gente, entre sus vecinos, sus familiares, empieza el ministerio con todo poder y lo miran y dicen, ¿y este? ¿Ahora dónde resultó que Mesías? Ese no es el hijo del capítulo, ahora que el hijo de Dios, ¿de dónde? Su gente le rechazó. Él empezó con todo ese entusiasmo y los que más debían de apoyarle decían, ay, mire Jesús. No. Estaba enfrentando momentos de rechazo. ¿Te has sentido rechazado alguna vez? Los suyos, y duele más, ¿no? Cuando es cercano. No solamente él estaba enfrentando un rechazo de los suyos, la incredulidad. ¿Por qué no le pasa? Cuando llega el domingo por la tarde a su casa, si no todos los de su casa vienen aquí a la iglesia, uy, el Señor me habló, de que mañana, no sé qué, lo miraron, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Qué belleza! Con lo mismo, ¿cierto? Pero no solamente eso, una de las personas más queridas para Jesús, podemos decir, su primo amado, Juan el Bautista. Hacía poco, donde había terminado, en la cárcel y le cortaron la cabeza. Imagínense, Jesús estaba enfrentando también un duelo muy profundo. Alguien que Jesús respetaba espiritualmente, aquel que había anticipado su venida, le habían cortado la cabeza, a Herodes le había hecho, estaba enfrentando un duelo profundo. Jesús también conoció las facetas del duelo. De aquel que amaba tanto como Juan el Bautista. Y él mismo y sus discípulos estaban pensando, brutos, si mataron a Juan, pues yo aquí van a agarrar con nosotros, me escondo, sigo predicando o qué hago. O sea, la situación no era como no. Pero en medio de todo eso, el discípulo, viaje misionero, que es hagan un recorrido y llegan esos discípulos contentos. Les fue muy bien.
No felices, mire Señor, eso, hubo sanidades, liberaciones, milagros, la gente se caía al piso, convertidos, ¡qué belleza! O sea, estaba en medio de todo ese agite, la gente entonces estaba alborotada siguiéndole. Miren, no vean que esta era la situación más tranquila del mundo. La vida no es como la trama emocional de las películas. No sé si se han dado cuenta que mucho de la trama emocional de las películas, hay momentos donde todo está bien. Entonces las escenas son del paisaje, de la armonía familiar, y en medio de la película, ¡pum!, ahí sí vienen los problemas y todo se pone oscuro, y bueno, luego se arregla. No, la vida no es así. La vida es un revuelto de todo. Del estrés, de si le fue bien en este negocio, pero entonces se peleó con el hijo, se peleó con el marido. Eso es así. Pero en medio de esto, Jesús dice, te dice a ti, ven, descansa, vamos a un lugar tranquilo. Ustedes saben que de ese versículo, de ese pasaje, y otros similares, que hay muchos así en el Evangelio, es que viene el hábito, la invitación para el discípulo, el creyente, de sacar un tiempito a solas. Inclusive algunos dicen mi tiempo con el Señor. Lindo, es así, es así. El Señor en medio de tu dolor, y me refiero a dolor físico, porque me imagino que hay algunos aquí que les duele la espalda, que les duele la cabeza, porque como dice un amigo mío que es médico, dice, eso cuando uno llega a los 50 de ahí para arriba, si no le duele algo, es que está muerto. Pero si no le duele nada, pues de pronto está peleado, enojado con su esposa, desanimado con sus hijos. ¿No le ha pasado? Sin embargo, el Señor dice, calma, busquemos un lugar tranquilo. Conocí una entrevista entre dos gigantes, pues la vi, que la grabaron, dos gigantes de esos de la oración, y pues uno dice, no, estos sí son. Hay un movimiento en el mundo que se llama 24/7, donde hay congregaciones en todo el mundo que se han unido, lo cual implica que 24 horas al día, los 7 días al día, alguien está orando. ¡Wow! Eso es tremendo. La mitad de los países del mundo están involucrados allí. Quien dirige, o más que dirige, quien el Señor usó para iniciar ese movimiento en Inglaterra, un día se encontró con uno de los hombres más profundos espiritualmente, no sé si han leído algo, pero lo deben leer algún día, el señor Brennan Manning. Tengo una foto por ahí. Algunos han leído de pronto el Evangelio de... se me fue en este momento el nombre. De los Andrajosos o algo así. Si no leen ese libro, pues no entendemos qué es la gracia. Tremendo. Un hombre de una profundidad espiritual murió ya hace unos años, de una tradición, de una comunidad católica, pero sus últimos años de su vida vivió como laico. Se encontraron estos dos, y le dice el señor Manning, le dice a el que dirige este movimiento, le dice, ustedes oran 24/7, ¿cierto? Felicito. Dice, sí, oramos. ¿Ustedes creen que ustedes y el mundo oran suficiente? Les preguntó a este señor, le decía, ¿a ustedes no les pasa cuando ven las noticias que como que otra vez uno dice, no, Dios mío, esto, y su lista de oración, de intercesión se aumenta y se aumenta y como que nunca para? Y él dijo, sí, tiene razón. Lo que hoy digo, lo que voy a decir y a enseñar, no es para personas que no oran,
No, es para personas que oran. Pero lo que el Señor Manny le compartió, dijo, voy a enseñarte un secreto para que te quites de esa culpa de una vez por todas. Para que dejes de orar de esa forma solamente y te conviertas en una oración. ¿Sí? La meta de Jesús no es que ores, sino que te conviertas en una oración. A ver, me lo explico. Es vivir constantemente, y no sé si se dieron cuenta del tono de los cantos, en la presencia del Señor. Porque lo que nos pasa es que, sí, media hora, 15 minutos, una hora en la mañana y corre después. O lo sentimos muy en la presencia del Señor aquí y mañana. ¿Cómo experimentar esa presencia del Señor constantemente? Hay un monje de años atrás, famoso, muchos cristianos han leído de él, el hermano Lorenzo, por eso yo creo que algo de él. Tiene un pequeño folletico que él no escribió, sino sus amigos, porque él hizo unas cartas. Es cómo vivir constantemente en la presencia del Señor. Si usted busca en internet, hermano Lorenzo, está en la presencia del Señor, eso, hay PDFs de todo eso. Es cortico. Este hombre, monje, que le tocaba cocinar todo el día, le tocaba trabajar la tierra, le tocaba aprender griego, latín y todo eso, vivía, es una de las espiritualidades más profundas que alguien haya podido experimentar. Le decían, ¿y usted a qué horas? Yo como me he dicho, ¿a qué horas? Todo el día trabajando y estudiando. ¿Cómo? ¿A qué horas desarrolló esa espiritualidad tan profunda? Hay que leer al hermano Lorenzo, yendo al mercado con el Señor, comprando la papayita, la yuca, la papa con el Señor, cocinando en el aceite, la olla, poniendo en la sopa, en la presencia del Señor. ¿Cómo vivir la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida? Viviendo en su presencia. Creo que es muy importante herramientas como el ayuno, la guerra espiritual, de eso hemos hablado. Inclusive en la próxima reunión de oración como iglesia, que le invitamos el último miércoles de cada mes, vamos a aprender un poquito cómo es la oración de fe. Hoy les voy a mencionar de la forma más sencilla posible que todos podemos empezar a vivir en la presencia del Señor. Algo que pueden practicar con los niños, si quieren. Con los jóvenes, no se necesita ser ni teólogo ni nada. ¿Cómo estar en la presencia del Señor? Esto que les voy a decir lo pueden practicar 15 minuticos, o si ya están más desde una horita, por lo menos empiece con 15 y vaya. Esto nos permitirá conectarnos con el Señor y andar en su presencia. Esa es la clave de la plenitud espiritual y de la plenitud en la oración. Queridos amigos, amigas, la plenitud espiritual en la oración no la van a encontrar en mucho más horas de oración, la que hacemos siempre, en guerra espiritual y en gritar, zapatear. No, es mucho más que eso. Es aprender a entrar en la presencia del Señor. 4 cositas hoy vamos a aprender. Plenitud de la oración, sencillito, para que mañana, o sea, no que sale inspirado en el momento de la enseñanza y mañana dice,
sencillito para que... Hay que tener un momento de pausa, ahí está su bosquejo, regocijo, petición y entrega. Esas son las claves de una vida de presencia y contemplación. Algunos decían, no, eso de la contemplación, para esos son esos monjes que se encierran para un monasterio. ¿Quién dijo? Eso es para el creyente común. 4 pasos. Primero, pausa. Pausa. Todos los días. Mire, ¿quién le va a traer bendición, esperanza, alegría a este mundo, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, con el agito que usted anda? Si en su corazón no hay paz, pues, ¿cómo va a compartir paz a la gente de su alrededor? Pausa. Y en el día de hoy cada vez es más difícil. Pausa. Salmo 46, 10. Mire, yo creo que el Señor hace tiempos te está diciendo: quédese quieto, quédese quieta, por favor. Es que se le va a quitar. Y qué pena, damas, pero alguna de ustedes sí. Quédese quieta, cállese, por favor. Cálmese. Pero es no solamente quedarse quieto, el versículo es muy clave. Reconozcan que yo soy Dios. No, esto es que usted no puede controlar nada. Cálmese, quédese quieto, quieta, reconozca que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, usted no es, seré enaltecido en la tierra. Esto es lo más radical que debemos aprender en el día de hoy. ¿Se lo grabaron ya? Pausa. Todos necesitamos por lo menos una vez al día, varias veces al mes, más larguito, al año, unos días de pausa. Porque eso sí, con el afán, y cuando llegamos a orar, ¿usted se da cuenta cómo oran? Ay, Señor, le pido por mí. La lista es lo primero que sacamos. Cuando estamos ante el Señor, lo primero que le sacamos es pausa. Un pequeño retiro al día. De pronto un poquito más largo a la semana. Al mes y al año. Todos dicen, uy, tan fácil. ¿Sí? Los he visto a algunos de ustedes. Vienen el domingo y eso es. Primero llegan tarde. Eso es como que. Pues no sé, vienen. Como casi que llega, como decía uno en misa, llega la lectura del Evangelio. No, eso llega con el celular y eso se paran 5 veces, salen allá y miran el texto y por Dios. Termina esto y, me han dicho, pasemos a los anuncios y ya están allá comiendo. Bueno, algunos ya están en esta realidad. ¿Se han visto ustedes en los grupos pequeños? Bueno, pues ni vienen porque algunos no vienen, porque ¿a qué horas en la semana usted va a pasar hora y media con alguien? Compartir. Pero ¿a qué horas? Con ese tráfico, el Transmilenio. ¿A qué horas? Y luego no se dan cuenta cómo llegan. Igual, llegan tarde. Mire, invertimos cantidad de esfuerzo, de horas de planeación, gente enseñando y todo eso, en un retiro. Ya terminamos la temporada de retiros de este año. Fue rápido. Y hay que ver a los hermanos y a las hermanas en esos retiros. Igual, llegan tarde. Ay, pastor, ¿será que yo puedo llegar el sabadito como ahí en la tardecita porque tengo 5 trabajos, 5 llamadas, tengo citas de cumpleaños?
Y otros dicen, no, pastor, yo voy el sábado, pero me le voy el domingo porque es que tengo tanta cosa. Una vez al año. Y estando en el retiro viven con su celular conectados allá, mandando chat y email. Y quieren experimentar la presencia de Dios. Primero, pausa. Miren, uno está tan acelerado. Les cuento algo chistoso que pasó con un amigo pastor que fuimos por allá al Perú y nos hospedó una familia cristiana. Y mi amigo es muy simpático y todo eso, pero él es como muy estricto en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, él piensa que solo se experimenta la fe cristiana dentro de la tradición evangélica protestante. Digamos que él es como muy... Ustedes conocen algunas personas así. Entonces, bajamos a desayunar, le dijeron la familia, bajen a desayunar, pastores, y bajamos y todo eso. Y el hermano llega y me dice, Carlos, ¿sí dio? ¿Sí dio qué? ¿Sí dio la nevera? ¿Qué fue la nevera? Esta familia tiene la foto del Papa en la nevera. La foto del Papa. Mire, no se aguantó, porque eso cuando uno anda en esos legalismos hasta se pone pues, como irrespetuoso, y llega, no se aguantó y le dice a la señora, mire hermana, yo no sé qué, pero ¿usted qué hace con una foto del Papa en la nevera? La señora, ¿de quién? Pues del Papa ahí en la nevera. ¿Sí, cuál Papa? Ah, no, ese no es el Papa, es mi abuelita levantadora. Hermano, hermana, enfóquese, pausa, no diga tantas barbaridades, cálmese. De ahí puse varias cositas que hay que hacer, y no lo digo en broma. Primero, relájese. ¿Sí? Primero relájese, sienta dónde sus músculos están tensos y relájese. Aprenda a relajarse, así sea 5 minutos. ¿No se ha dado cuenta que eso es por aquí o por acá? Relájese. Usted relaja los músculos. En segundo lugar, respire. Usted sabe que con tanta carrera la gente ni respira. Respire despacio y profundo. Uy, ya el pastor se puso medio nueva era. Miren, claro, yo tengo amigos que andan en eso, pues ahora se llama mindfulness. Esto es vida espiritual que 3 siglos ya lleva la iglesia cristiana de esa tradición, pero la hemos botado a un lado y no nos hemos metido en estar en la presencia. Respire. Usted sabe que todas esas bestialidades que hacen en el día es porque ni siquiera respira. Un cerebro que no le llega la oxigenación, por eso habla de ese genio. Respire. Pausa. Entonces, relájese. Respire. Espero que lo hagan. De verdad, no, estoy hablando. Puede ser en un lugar tranquilo, obviamente en casa, en un sitio donde no haya bulla. Puedes ir a un parque porque uno lo puede hacer si no es sentado, caminando.
uno lo puede hacer caminando. Hágalo. Caminando. Despacio, porque algunos parecen que tuvieran diarrea. Despacio. Caminando. Pero todos los días respire y repita. Entonces, relájese, respire y repita. ¿Qué voy a repetir? Es una oración sencilla, ahí no estamos ahí conquistando el universo a punta de oración. Señor, gracias por el día de hoy. Así, Señor, repítelo. Gracias. No sé otra, tu misericordia, Señor. Pequeñas frases. Y otra vez. Cada día el Señor te propone una, tú puedes usar una toda la semana, todo el mes. Hágale, repita. Señor, qué privilegio estar ante tu presencia. Como dice el salmista, ante tu presencia cae. Señor, primera cosa, pausa. La vida de contemplación y en la presencia del Señor hay que conectarse. Para conectarse con Dios hay que pausar. En segundo lugar, regocijo. Regocijo. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Como dice, insisto, alégrense. Pausa. Y después vamos a la lista, todo el rollo, todo el drama. No. Gracias. Ay, sí, qué bueno decir pausa y de gracias. Usted no sabe los problemas que tengo, la enfermedad que tengo. Lean el versículo bien. Mire, pues sí, digamos que su vida está en la inmunda, está bien. Pero ¿qué dice ahí? Alégrese siempre en el Señor. Está bien, si no tiene nada de qué agradecer, el Señor, alégrense en Él. Y hasta donde yo sé, el Señor es absoluto, es poderoso, es consistente, es fiel, es amoroso, es lleno de gracia, es un Padre bueno, es sabio. Alégrense. Si su vida no tuviera nada que alegrarse, alégrense en el Señor. No sé, eso lo vimos en la serie el semestre pasado. No se concentre tanto en los problemas, concéntrese en las bendiciones de gracia. Y si usted se manda a conectarse con el Señor 1 hora, pues entonces por lo menos 15 minuticos de dar gracias. Bueno, se me acaba, cojo un salmo, eso hay hartos, cojo un salmo. Gracias, regocíjese. Pero ¿saben cómo creo que dice, quiero estar en la presencia del Señor? ¿Saben, creo que el Señor cómo se siente? Lo voy a decir, digamos, un poco coloquialmente. Yo creo que es como cuando años atrás viajaba y llegaba a casa y entonces mis hijos escuchaban que llegaba, entonces salían corriendo y uno como papá ¿no? Siente algo muy especial, ¿cierto? O mamá, o sea, llegan corriendo y venían mis hijos. Y bien sea Laura Juan me decía, papi. Yo decía, ay, me han extrañado. ¿Qué me trajo? ¿Qué me trajo? Ay, mire que mi hermana no me presta su no sé qué. Ay, mire que Juan Andrés no me presta. Llegué yo. Una vez les dije a mis hijos, cuando me dijeron, ¿qué me trajo? Yo dije, llegué yo.
Ay, papi, no, de verdad. No, algo. La presencia del Señor ahí, y eso lo decimos ahí, no sé qué. Alégrense. Wow. Jesús está ahí. Mire, si en su vida le duele todo, pues está en la presencia del Señor. Uy, eso hay motivos. Tú y yo hemos visto a personas pasar a la presencia del Señor alegrándose. Esto no es magia, ni no sé qué cosa rara. No, como algunos dicen, no, ya es que ya está en un estado tóxico tan tremendo que eso ya no. No. Es que está la presencia. Es más allá que acá. Uy, hay unos libritos que venden de promesas del Señor. Por si se les agota, pausa. ¿Usted quiere vivir una vida plena en la oración? ¿Cómo conectarse, vivir en la presencia del Señor? Qué pena, pero cada día, y algunos días un poquito más, pausa. Un buen tiempo de gozarse. Así se le quita ese carácter agrio. ¿Recuerdan los neurosendas que hablábamos? Pues esas sendas se vuelven amorosas. Tercero, ¿y usted qué quiere que le haga? ¿Ustedes vieron en la Biblia la cara de Bartimeo cuando Jesús dice, como que qué milagrito quiere eso, Señor? ¿Qué le pasa, Señor? ¿Qué quieres quitar? Señor. Te necesito. Entonces lo que voy a hacer va a ser respuesta a esa relación. En cuarto lugar, a veces me dan entender primero, y cuando uno pausa le ayuda a ¿qué? ¿Qué uno hace? Relajarse, hay que respirar, y hay que repetir. Luego, sí, una fiesta con el Señor. Ahora sí, pide, pero no es ahí, yo ahora para madre con el presidente. No. Y por último, entrega. Y como esto lo estoy diciendo para que usted lo hagan con sus niños, a veces la palabra entrega, o de pronto usted tampoco la entiende, es cuando le dice a todo, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Así tiene que ser. Sí Señor. No, pero es que no me pasa, Señor, lo que tú quieras, como tú lo dices, sí Señor. Qué falta nos hace eso para estar en la presencia del Señor. Pero Señor, esta tal cosa, es que usted se equivocó. Bueno, sí Señor. A eso es lo que Romanos 12:1 le dice, llama. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso no es echarse látigo ni nada de eso, que ese sacrificio es como para allá. No, es decirle al Señor, como usted lo ve. Tú eres Dios. Si así lo quisiste, así se hará. Tú eres mi líder, tú estás a cargo, tú lo controlas. Lléname de tu Santo Espíritu. Necesito. Pero tú eres, Señor, quiero ver tu gloria. Lo que digas está bien. Quiero escuchar, tu voz es suficiente y no la voz de mis temores. Eso no más. Porque a veces la voz de nuestros temores es más fuerte que la voz de Dios. Y le digo, sí, Señor, a mis temores y al Señor. No, yo no le escucho a mis temores, escucho tu voz. Sí, Señor.
tú dices, así será y se podrá. Practicar a eso le llaman la oración contemplativa. Ahí está la plenitud de una vida de oración. Voy a terminar con una historia real, exquisita, de una experiencia de este señor que vimos, el señor Brennan Manning, con otro siervo del Señor, así. ¿Cuál era el texto que está en uno de sus libros? Y dice así: a lo largo de los años de nuestras vidas hay muchas personas que nos influyen. Estas son personas que se han cruzado en nuestro camino y nos han mostrado los grandes dones de amor, gracia, paz y la paciencia de Dios. Hay muchas personas a las que agradecería por su influencia amorosa en mi vida. ¿Se identifican? Si tuviera que tomar una resolución, sería que Dios cambiara mi corazón. Lo llenaría consigo mismo para que brille mi vida. Entonces, los que estaban a mi alrededor no verán a Juan, a Miguel, Carmen, Rodrigo, no sé quién sea, sino verán a Jesús y se sentirán atraídos hacia Él. Este señor, Brennan Manning, decía: uno de estos individuos en mi vida fue el señor Dominique William. Ha influenciado mi vida como pocas personas lo han hecho. Este señor, un religioso muy sencillo, a los 54 de años se enteró que tenía un cáncer terminal. Le dijo a los jefes de su orden: por favor, déjenme salir. Él vivía lejos de París, pero dijo: quiero ir a París y quiero pasar el resto de mi vida, de los días que me quedan, allí sirviendo a los más necesitados. Este señor entonces le dieron permiso, se salió de la orden y trabajó como celador. Estaba muriendo de cáncer. Después de cada turno, porque fue celador de noche, no encontró de día, sino de noche. Después de cada turno, él iba al parque de uno de los sitios más feos de París, un barrio donde se reúnen todos los indigentes, los drogadictos, personas con muchos problemas. Él iba todos los días después de su turno a estar con ellos. Y dice así: nos sentamos en una mesa vieja en una casa de piedra. Vivíamos una vida contemplativa no registrada entre los pobres, con los días dedicados al trabajo manual y las noches envueltas en silencio y oración. La conversación en la mesa del desayuno se animó cuando nuestra discusión se centró en nuestro empleo diario. Un hermano alemán comentó que nuestro salario era era inferior al estándar, X número de pesos. Comenté que nuestros empleadores nunca fueron vistos en la parroquia el domingo en la mañana. Un hermano francés sugirió que le molestaba esta hipocresía. Un hermano español dijo que eran groseros y codiciosos. El tono se volvió más cáustico y las salvas se volvieron más pesadas. Llegamos a la conclusión que nuestros jefes eran avaros, eran desagradables, cretinos, egocéntricos, que dormían todo el día domingo y nunca levantaron sus mentes y corazones en acción de gracias a Dios. Dominique se sentó al final de la mesa. A lo largo de nuestra arenga nunca abrió la boca. Miré por la mesa y vi lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué
pasa, Dominique?, yo pregunté. Su voz era apenas audible. Todo lo que dijo fue: no sabe lo que dice. Ellos no entienden. ¿Con qué frecuencia he releído la historia de la pasión de Jesús de los evangelios a través de los ojos de Dominique o yo? He visto a Jesús en medio de su muerte agonizando, azotado, escupido, diciendo: Padre, perdónanos, no sabe lo que hace. Al año siguiente, Dominique, ese hombre alto, delgado y musculoso, de 1,85, que siempre llevaba una boina de azul marino, se enteró a los 54 años que se estaba muriendo de cáncer inoperable. Con el permiso de la comunidad se mudó a un barrio pobre en París y tomó un trabajo como vigilante nocturno en una fábrica, volviendo a la casa todas las mañanas a las 8 de la mañana. Iría directamente a un pequeño parque al otro lado de la calle donde vivía y se sentaría en un banco de madera. Alrededor del parque circulaban personas marginales, vagabundos, drogadictos, enajenados, ladrones. Dominique nunca los criticó, nunca los regañó, nunca los reprendió. Él se rió con ellos, contó historias con ellos, compartió sus dulces con ellos. Y al vivir tanto tiempo fuera de su santuario interior, emitió una paz, una serena sensación de autoposesión y una hospitalidad del corazón que causó que los jóvenes más cínicos de ese grupo y los viejos más derrotados gravitaran hacia él, y dice este autor, como el tocino hacia los huevos. Su sencillo testimonio consistía en aceptar a los demás sin preguntas y permitirles sentirse como en casa en su corazón. Dominique fue la persona más libre de prejuicios que he conocido. Amaba con el corazón de Jesucristo. Un día, cuando un grupo de rechazados le pidió que hablara de sí mismo, Dominique les dio una descripción en miniatura de su vida. Luego les dijo con tranquila convicción que Dios los amaba con ternura y terquedad, que Jesús había venido por los rechazados y los marginados como ellos. Su testimonio era creíble porque la palabra estaba enredada en sus huesos. Más tarde, un veterano dijo: los chistes sucios, el lenguaje burlado y las burlas simplemente se detuvieron ante su presencia. Una mañana, Dominique no apareció en el banco del parque. Los hombres se preocuparon. Unas horas más tarde, fue encontrado muerto en el piso frío de su cuarto. Murió en la oscuridad de un barrio marginal parisino. Dominique Ballon nunca trató de impresionar a nadie. Nunca se preguntó si su vida fue útil o su testimonio significativo. Nunca sintió que tenía que hacer algo grandioso para Dios. Llevaba un diario. Fue encontrado poco después de su muerte en el cajón de la mesita de noche junto a su cama. Su última reflexión es una de las cosas más sorprendentes que he leído, decía Brennan Manning. Todo lo que no es amor de Dios no tiene sentido para mí. Puedo decir sinceramente que no me interesa nada más que el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Si Dios quiere, mi vida será útil a través de mi palabra y testimonio. Si Él quiere, mi vida dará fruto a través de mis oraciones y sacrificios.
pero la utilidad de mi vida es preocupación de Él, no la mía. Sería indecente de mi parte preocuparme por eso. En Dominique Valeuve vi la realidad de una vida vivida completamente para Dios y los demás. Después de una vigilia de oración de sus amigos durante toda la noche, fue enterrado con un ataúd de pino sin adornos en el patio trasero de la casa de la comunidad de los hermanos en la ciudad donde él vivía. Una simple cruz de madera sobre su tumba tiene esta inscripción: Dominique, testigo de Jesucristo. Punto. Esto lo dice todo. Más de 7,000 personas se reunieron de toda Europa para asistir a su funeral. La plenitud de la vida espiritual, la plenitud de la vida de oración no está en cuántas horas recitas, sino estar permanentemente en la presencia de Dios. La plenitud espiritual está no en orar y en orar, sino en ser la oración. Ser la oración. Allí está. No es posible llegar a ser la oración si no somos conscientes todo momento de nuestras vidas que estamos en la presencia del Señor. Eso nos permitirá no orar y orar. Está bien eso, pero algún día pasar de orar a hacer oración. Vamos a estar en la presencia del Señor, ¿vale? Él quiere que, más que decir palabras, que seas la oración. Puestos de pie. Señor, gracias por tu misericordia y, Señor, queremos aceptar tu invitación. Vengan ustedes solos conmigo a un lugar tranquilo. Y vamos a escuchar o a cantar